Arabia Saudita acaba de lanzar una fuerte amenaza, porque esto ya ni siquiera se puede considerar una advertencia, contra el G7. Sí, les ha lanzado una amenaza bastante letal, precisamente si deciden hacer algo con los activos rusos. ¿Por qué Arabia Saudita puede frenar al G7? Vamos a comentarlo. A principios de este año, Arabia Saudita había insinuado en privado que podría vender algunas tenencias de la deuda europea si el G7 resolvía confiscar los 300.000 millones de dólares de activos congelados de Rusia. Esto informó en su momento la agencia Bloomberg. Ante esta seria advertencia, Occidente se ha dado cuenta de dónde realmente debería tomar algún tipo de decisiones. De hecho, para muestra un botón, parece que Arabia Saudita va bastante en serio y esto no es algo que va a caer en saco roto. De hecho, como hemos dicho, esto se comentó a inicios de año, pero ya se está empezando a calcular. De hecho, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita ha comunicado ya a algunos de los países dentro del G7 su oposición a la idea de confiscar los activos rusos, cuya finalidad era supuestamente enviarle armas a Ucrania, algo que una de las personas familiarizadas precisamente con esta situación la describió como una amenaza directa. Los saudíes mencionaron específicamente la deuda emitida por el Tesoro francés, según dijeron dos de las personas. Entonces ya no solamente van a decir que vamos a vender, sino que ahora incluso se sabe cuáles son los países. De hecho, tomando en cuenta lo que sucedió en mayo y junio, el G7 había estado explorando opciones acerca de los activos rusos. Finalmente, el poderoso G7 había acordado utilizar los beneficios generados como si no fueran parte del dinero de la propiedad rusa y dejar los activos intactos, pese a la presión de Estados Unidos y del propio Reino Unido para que sus aliados consideraran opciones más audaces, incluida la confiscación directa. Llama la atención porque, de nuevo, estamos hablando de Estados Unidos y del Reino Unido, que son, todo se ha dicho, los países que tienen un discurso más agresivo contra la administración rusa, que le decían a los aliados que tal vez no era una buena idea. Algunos países miembros del euro se opusieron a esta idea, todo se ha dicho, preocupados por lo que podría terminar, en este caso, socavando la propia moneda. Porque claro, al ver este escenario, lo primero que van a hacer, sobre todo los inversionistas, es salir de estos países, porque en cualquier momento pueden congelar sus activos y sencillamente disponer de ellos. En concreto, lo que ha pasado es que Riad, es decir, para que se entienda, la capital de Arabia Saudita, se ha referido a la posibilidad de vender sus tenencias de la deuda emitida por el Tesoro francés. Las tenencias del reino en bonos franceses y en euros pueden ascender a decenas de miles de millones de euros. Y es que en un intento, como algunos medios dicen, de intentar maquillar la gravedad de la situación, Bloomberg ha terminado diciendo que si bien probablemente no sean lo suficientemente cuantiosas como para marcar una diferencia importante si se vendieran, la amenaza resultó preocupante para los funcionarios europeos en vista de que otros países podrían adoptar las mismas medidas, algo que no realmente es así. No estamos hablando de cualquier país. Arabia Saudita tiene sus mejores relaciones comerciales con los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái y también con el grupo de los BRICS. En ambos está, obviamente, Rusia, y no necesariamente con los europeos. Los europeos y Estados Unidos han usufructado el dinero saudí que está colocado en sus países para desarrollar y mantener el equilibrio económico de esos países, y en este caso en ningún momento representan para Arabia Saudita un beneficio. Por esa razón es que Arabia Saudita decidió terminar el acuerdo del petrodólar con Estados Unidos. De nuevo, esto es lo que están calculando algunos analistas, como es el caso en este momento del analista internacional Nicola Hadwa. Él ha dicho que vale decir que, ayudando a Europa y a Estados Unidos por su estabilidad económica, Arabia Saudita se perjudica incluso en su propio desarrollo y en su sistema comercial. En este caso, Arabia Saudita está actuando en consecuencia a favor de sus propios intereses, que, aunque parezca como el gran aliado de Estados Unidos y de Europa, es uno de los países más amenazados, porque se estaría golpeando directamente a su economía utilizando los activos rusos que provienen precisamente de su propia base de dinero. Esto es, de nuevo, lo que está subrayando el propio analista internacional, y por eso la administración de Riad ha decidido lanzar este ultimátum al G7, que aparentemente ha terminado también congelado como los activos rusos. El Fondo Monetario Internacional está a favor de
¿Rusia? ¿Por qué ahora el Fondo Monetario Internacional aplaude a Rusia y de hecho empieza a tomar cierta distancia con Estados Unidos? El Fondo Monetario Internacional acaba de salir al frente a decir que ellos valoran la efectividad de la política económica rusa ante los golpes a su economía. Sí, las reservas de divisas y el sistema de tipos de cambio de Rusia siguen amortiguando los choques sobre su propia economía, mientras que los controles de capital compensan el impacto de todas las sanciones. Esto ha indicado el propio Fondo Monetario Internacional, la misma institución que decía que iba a caer en la economía rusa, que las proyecciones de rublo estaban por los suelos, pero que después ha reconocido, tomando en cuenta los datos obviamente económicos, que el escenario para Rusia es bastante prometedor, incluso a pesar de las sanciones, y esto demuestra que le está dando resultados divorciarse, por ejemplo, del dólar y trabajar con muchos aliados, sobre todo dentro del grupo de los BRICS. Lo que ha terminado agregando el Fondo Monetario Internacional es que las grandes reservas de divisas de Rusia y el régimen de tipo de cambio flotante siguen ayudando a absorber los choques. Esto aseguró el fondo en su informe del sector exterior 2024. Él dice que el mantenimiento de los controles de capital redujo eficazmente las salidas del capital y ayudó a preservar los colchones a pesar de todas las sanciones. De hecho, cuando hablamos de todas las sanciones, no hablamos de poca cosa. Es importante entender esto. La administración rusa tiene la mayor cantidad de sanciones en el mundo, superando desde hace ya algunos buenos meses, por ejemplo, a Corea del Norte. Para el presidente ruso Vladimir Putin, las sanciones asestan en la realidad un duro golpe a la economía mundial, porque se demuestra que no todo gira en torno al dólar. Pero de hecho, hablando del Fondo Monetario Internacional, como dijimos hace un momento, ellos también han criticado a Estados Unidos, pero no por ponerle sanciones a Rusia, sino porque el Fondo Monetario Internacional ha indicado que la mayor economía deudora sigue siendo Estados Unidos, lo que afecta en su posición inversora. La posición de inversión internacional de Estados Unidos empeoró en el 2023, hasta menos del 71% del Producto Interno Bruto, el 61% en el 2022, a medida que crecía su deuda. Esto informado el propio Fondo Monetario Internacional en un reciente informe. Ellos dicen que la mayor economía deudora sigue siendo Estados Unidos, cuya posición de inversión internacional neta se deterioró el 61% del Producto Interno Bruto en el 2022 y el 71% en el 2023, 10% más. Esto detalló el fondo en su informe del sector externo del 2024. La posición de inversión internacional neta del país es la diferencia entre sus activos y los pasivos externos, incluidos los de su gobierno, sector privado y obviamente de los ciudadanos. A menudo expresada con una relación con el Producto Interno Bruto, se utiliza para evaluar la solvencia crediticia de un país. La lectura negativa indica que en este caso el país es más vulnerable a la volatilidad de los mercados financieros internacionales que antes, algo que debería intentar revertir el propio gobierno norteamericano, país que en este momento está en dos frentes de batalla, que está vendiendo armas sin recibir el dinero y sobre todo en una carrera política electoral bastante preocupante, sin tomar en cuenta esta carrera hegemónica que está llevando a la par con China. Sí, llama la atención cómo el propio Fondo Monetario Internacional ha empezado a aplaudir a Rusia y a criticar a Estados Unidos.